Muy bien. Hoy es un día maravilloso. ¿Sabéis por qué es un día maravilloso? Porque es un día que tenemos la oportunidad de reunirnos, de juntarnos, para conocer un poquito más del Señor, un poquito más de la Biblia, de esa palabra maravillosa que Dios nos dejó. Y yo estoy en estos días, desde el mes de marzo, estoy metiéndome en algo precioso que yo pensé que no me iba a gustar tanto, estudiando la Biblia, pero estoy enganchada a estudiar la Biblia. ¿Qué os parece? Nunca pensé que me podía enganchar tanto. Estoy haciendo un Bible Journaling, que es una libreta en donde hago estudios de la Biblia y me pongo a dibujar, a hacer dibujitos y a estudiar la Biblia, y puedo sentarme a las 4 y son las 8, son las 9 y no me levanté y estoy ahí metida dentro de la palabra. Y estoy estudiando ahora este tiempo, desde el Día de la Mujer, me dio por ahí estudiar 50 mujeres de la Biblia, algunas las sin nombre, aquellas mujeres que no se les menciona ni su nombre en la Biblia, otras sí, pero que son desconocidas. Hulda, Sifra y Fua. Me meto en la piel de la mujer de Lot y me pongo a estudiar y pienso, ¿cómo fueron estas mujeres? ¿Qué hicieron? ¿Por qué están en la Biblia? ¿Cómo me parezco a ellas? ¿En qué me parezco? Porque siempre busco en qué me parezco y en qué no me parezco. Y entonces, estudiando una mujer, la mujer de Job, yo pensé, qué poca empatía tengo con ella, no me gustaría parecerme a ella. Y por eso hoy quiero hablaros del libro de Job y de esa mujer, de Job, y de esa mujer que está en la Biblia por algo, su nombre no es mencionado, pero me gustó meterme en su piel y pensar en ella. Y os digo de verdad que la Biblia la Biblia es maravillosa. Las historias de la Biblia son mejores que cualquier serie espectacular de estas de Netflix de no sé cuántas temporadas. La Biblia es mucho mejor, hermanos. La Biblia contiene no solamente historias increíbles, sino sabiduría para poder vivir tu vida mejor, para poder vivir tu vida con esperanza y aprendiendo cosas que Dios nos quiere enseñar. Y en este tiempo, que de repente una noticia, un diagnóstico, una llamada de teléfono puede hacer que tu vida cambie para siempre. En este tiempo en el que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo situaciones, algunos de enfermedad, otros de pérdida de trabajo, de crisis diferentes. Algo así le sucedió a Job en tan solo un día. En unos minutos su vida dio un giro radical. Y el libro de Job, en el capítulo 1, nos presenta a un hombre especial, un hombre perfecto, un hombre santo, recto, intachable, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y un hombre que también es un hombre rico, que tiene muchas posesiones, y se dice de él que era el varón más grande de todos los orientales. Y de repente también ese libro nos lleva a una imagen de algo que está sucediendo en el cielo. ¿Y qué sucede? Allí está Dios conversando con Satanás. Satanás es el acusador, es el fiscal en un juicio. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Es como una escena de un juicio en donde Dios está conversando con Satanás y Dios describe a Job delante de Satanás. Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que es un varón perfecto, que es un hombre temeroso de mí. Y Satanás le lanza un reto a Dios y le dice, bueno, la única razón por la que Job te obedece es porque lo has bendecido con prosperidad. La única razón es que le has aumentado las riquezas en la tierra, pero extiende tu mano sobre él, tócalo, toca lo que tiene y ya verás si no te maldice y reniega de ti. Y vemos que un poquito más adelante, esto sucede en el capítulo 1, versículos 9 al 11, pero después en el capítulo 2 hay otra escena en donde en el capítulo 2, en el versículo 5, donde Satanás le dice, extiende también tu mano y toca sus huesos y toca su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Dios permite que el acusador
que Satanás, que el enemigo, traiga sufrimiento a la vida de Job. La acusación que hacía Satanás de Job era de tener una relación interesada con Dios. Lo que Satanás le quería decir a Dios es: Job te sirve, sí, pero por motivos egoístas. Tú lo bendices, tú lo prosperas, así que él está recibiendo una recompensa por sus servicios. Porque para Satanás la prosperidad de Job era esa recompensa. Pero que si Dios retirase todas las bendiciones sobre su vida, Job blasfemaría su nombre, Job abandonaría a Dios. Porque Satanás quiere tratar de que creamos que nuestra adoración es comprada, que nuestra adoración es a cambio de una bendición, que nuestra adoración la hacemos porque hay una recompensa. Y Dios recibe de nosotros una adoración genuina, verdadera. No sabe, lo que el enemigo no sabe y no comprende, es que nosotros no adoramos, no servimos al Señor por una recompensa o por temor de que nos castigue o que haya algún tipo de represalias contra nosotros. Eso lo puede pensar el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios piensa que hay un castigo por nuestras actitudes, pero nosotros que conocemos a Dios, y Job, que conocía a Dios, sabía que su adoración, igual que nuestra adoración, es porque amamos a Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es la mayor riqueza que podamos tener en nuestra vida, es Él. No hay nada comparado, nada en este mundo, nada de lo que tú puedas tener es comparable a tener a Dios en tu vida. Entonces, vemos en el capítulo 1, que lo podéis leer, el capítulo 1 y 2, que es en donde vamos a estar haciendo el énfasis, describe un poquito las pérdidas, ¿no? Él pierde todo, pierde sus propiedades, pierde su ganado, pierde sus criados. Él era riquísimo, tenía miles de cabezas de ganado. Pero lo más importante que pierde son sus hijos, sus 10 hijos, 7 hijas, 3 hijos. En un día pierde todo. Estaban reunidos esos hijos en una fiesta, en una casa, la casa se viene abajo y esos hijos mueren atrapados por los escombros de la casa. Y si esto no fuera suficiente, Job experimenta una dolencia en su cuerpo terrible, una sarna maligna, de la cabeza a los pies, una dolencia que lo destruía, lo estaba destruyendo, su piel se le infectó y estaba afectando también a otros órganos. Dios permitió a Satanás eso. Dios no fue el causante de la pérdida de los bienes y de los hijos de Job. Fue el enemigo el causante. Dios simplemente lo permitió porque estaba seguro que Job iba a resistir todo aquello. Y allí estaban Job, su mujer, después de perderlo todo, de perder sus siervos, su casa, sus posesiones, de los hijos, él con esa dolencia en el cuerpo tan terrible, su mujer había perdido también las posesiones, eran comunes, había perdido los hijos. Qué dolor perder a tus hijos, qué dolor más extremo, pero ella no fue tocada en su cuerpo. Ella fue preservada de ser tocada en su cuerpo y este tiempo de angustia, de enfermedad de Job duró mucho tiempo, duró semanas, duró mucho tiempo, meses. Y en este contexto, esta mujer que ve a su marido, que está angustiado, que está, imagínate, rascándose todo el tiempo por ese picor, ese dolor, le dice: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo podemos leer en Job 2:9. ¿Todavía eres íntegro? Maldice a Dios. Qué maja. Qué agradable. Encima de todo lo que estaba pasando su marido, ella va y le dice que maldiga a Dios. ¡Qué consuelo! ¡Qué ánimo!
usada por el mismo enemigo. Después llegan 3 amigos de tierras lejanas, esos eran majos, vinieron a visitarlos, y luego llega un cuarto, y vieron que el estado de Job era tan lamentable que no pueden más que llorar a voz en grito y estar en silencio durante 7 días y 7 noches contemplando todo aquel desastre que había pasado en la vida de Job. Nadie era capaz de entender cómo tantas desgracias le podían suceder a un solo hombre. Y después de aquellos 7 días, Job y sus amigos, esos 3 amigos, debaten sobre cuáles son las causas de la desgracia de Job. Entonces, estos amigos, que no eran hebreos, estaban influenciados por un pensamiento oriental con la creencia de que Dios es un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, ellos entendían que algo terrible, muy grave, muy grave, había hecho Job para que estuviera viviendo en ese estado de calamidad. Pero Job sabía quién era, Job sabía qué integridad tenía él. Tú sabes, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos cómo es nuestra vida, y Job sabía que él era un hombre justo y un hombre recto, y que no solamente él tenía una integridad personal, sino que en ese tiempo sus hijos, cuando iban de fiesta y él hacía sacrificios por ellos, no vaya a ser que sus hijos hayan pecado y sean condenados. Entonces los sacrificios que presentaba Job delante de Dios eran también por sus hijos. Su integridad era tremenda. Entonces, Job argumenta con sus amigos y al final, en ese diálogo, en esa discusión, Job empieza a pensar que quizá Dios es injusto con él porque la justicia de Dios no se corresponde muy bien con el estado en el que se encuentra. Está en un torbellino emocional, está en una montaña rusa, está hoy arriba, mañana abajo. Es duro lo que está viviendo y entonces está dándole vueltas a su cabeza, pero se cansó ya de pelear y de discutir con sus amigos y busca a Dios. Hace lo mejor que puede hacer, que es buscar a Dios en medio de su enfermedad, en medio de su sufrimiento, y Dios se revela a su vida. Se revela en un torbellino. Dios también se revela en un torbellino y entonces le hace un viaje virtual por todo el universo. Y podéis leer el libro. Yo siempre me resistía a leer un poco el libro de Job, ¿no? Cuando llegaba Job decía, bueno, me lo salto, porque eso de sufrir no tengo ganas. Pero es un libro súper increíble. Es un libro tan increíble que incluso el escritor Víctor Hugo dijo una vez que si toda la literatura desapareciera y no quedaran libros en el mundo, él rescataría un solo libro, el de Job. Es un libro increíble, lleno de poesía, que a veces es un poco complicadito de entender porque habla con un poco de lenguaje simbólico, pero en ese viaje virtual, en ese tour por el universo, Dios le muestra a Job un poquito de su justicia y le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar cómo yo gobierno el mundo? ¿Quién eres tú? Y ahí él ve que realmente Dios es un Dios justo y se arrepiente. Dios le dice, no le resuelve el porqué del sufrimiento, pero lo que sí le dice es, confía en mí. Y es con lo que Dios se queda. Y es con lo que tú te tienes que quedar de Dios. A veces no entendemos todo lo que pasa. El por qué pasamos lo que pasamos, ni idea. Pero una cosa sé, que voy a confiar en Dios. Confía en Dios. Así que si tienes preguntas, mejor que debatir con tus amigos, que andar preguntando por ahí por las esquinas, ¿por qué me pasa esto? Confía en que Dios tiene un plan y tiene un propósito y sabe por qué hace las cosas. En este relato bíblico vemos que Job fue afectado por lo menos en 3 áreas. La primera área en la que fue afectado fue en el área familiar, ¿verdad? Él y su mujer fueron afectados en el área familiar, perdieron a sus hijos. También en el área financiero, patrimonial, perdieron sus posesiones. Y en su salud. En su salud fue afectado solo Job, la mujer no fue tocada. Entonces, siempre Satanás va a intentar tocar 3 áreas en nuestra vida. 3. Por un lado, lo que tenemos, lo que amamos, y va a intentar tocar lo que somos, nuestra esencia,
quiénes somos. Nosotros no tenemos el poder de impedir que Satanás toque lo que amamos, ni lo que tenemos. Pero sabes, tú tienes el poder, tenemos el poder de impedir al enemigo tocar lo que somos, tocar nuestra estructura, tocar nuestro ser, nuestra identidad. Un día, Marcos y yo decidimos, cuando nos casamos, hicimos muchos pactos, pero una de las cosas que decidimos fue que nunca le íbamos a echar la culpa a Dios de lo que nos pasara. Pasara lo que pasara. Y tuvimos pérdidas, y tuvimos ataques, y nuestra primera hija falleció, fue tocada lo que más amábamos, que era nuestra hija. Pero también fue tocado lo que teníamos, aquello por lo que estábamos esforzándonos tanto. Un día llegó una carta del gobierno diciendo que teníamos que cerrar los centros por los que tanto habíamos luchado por una historia de un ataque a Marcos, un ataque personal de un político. Y ahí fuimos tocados, pero no fue tocado nuestro ser. Sabíamos quién era nuestro Dios, sabíamos en quién podíamos confiar y ahí nos levantamos a pelear y a luchar. ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis? ¿Cómo enfrentarse a las crisis para que el enemigo no pueda tocar lo que somos? Y yo quiero enseñar en esta mañana 3 claves en la vida de Job que preservaron que Job no pudiera ser tocado en su ser, en su interior, en su esencia, en su estructura. Y es normal tener miedo en medio de una crisis, ¿verdad? No sabes lo que va a suceder, hay que superar. Pero es en las crisis en donde aflora lo mejor de nosotros y también lo peor. Y aquí vamos a ver un paralelismo estudiando la vida de Job y la vida de su mujer, cómo puede salir lo mejor de nosotros o cómo puede salir lo peor de nosotros. Y ahí sí nosotros podemos elegir. Puedes elegir si de ti, a través de una crisis, va a salir lo mejor o lo peor. ¿Y qué hizo Job en medio de esa crisis? Y vemos 3 claves. Si me podéis poner la siguiente diapositiva. En primer lugar, lo que hace Job, lo que hay que hacer, agradecer. Y vemos que la gratitud es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, súper importante. Es una manera de ver la vida que nos cambia la mirada. Cuando tú estás siendo agradecido por lo que vives, cambia tu perspectiva de la vida. Porque no solamente el ser agradecidos nos prepara para enfrentar las situaciones difíciles, sino que la gratitud es un ingrediente increíble, un ingrediente fundamental para tener paz. La paz no te la puede robar el enemigo. Tú decides si te va a robar la paz o no. Y cuando eres agradecido, tienes paz. Cuando eres agradecido, tienes esperanza. Así que agradece. ¿Y qué hizo la mujer de Job? Fue agradecida la mujer de Job. ¿Sabéis por qué? Porque ella era una mujer bendecida, súper bendecida, pero no lo sabía. No sabía que era bendecida. Qué triste, ¿no? Qué triste ser bendecido y no saber que lo eres. ¿Y por qué era bendecida? En primer lugar, la bendición más increíble que tenía ella es que tenía un marido que temía a Dios, un marido temeroso de Dios. No solamente, ya os expliqué, que hacía sacrificios por sus hijos, era un hombre realmente temeroso de Dios, temeroso. Y decía esta mañana, en la primera hora, si tú estás soltero, si tú estás soltera, no busques a tu pareja porque sea guapo, sea guapa, sea simpático, te haga reír. Busca a un hombre temeroso de Dios. Busca a una mujer temerosa de Dios, porque eso te aseguro que es la garantía del éxito matrimonial. Yo tengo que dar gracias, 1000 gracias al Señor por mi marido, un hombre temeroso de Dios y guapo también, y que me hace reír. No le gusta que diga estas cosas, pero lo siento, Marcos. Hay que decirlo, ¿vale? Cuando tú tienes un marido o una mujer temerosa de Dios, vives confiado. Vives confiado, que te da igual, viaja por todo el mundo. Pero yo estoy confiada porque sé que Él es temeroso de Dios.
¿verdad? Y otras tantas cosas. ¿Por qué era bendecida también ella? Era bendecida porque había tenido hijos. ¿Cuántas mujeres, cuántas familias hay que no pueden tener hijos, que desean hijos y no los pueden tener? Y ella tuvo 7 hijos, 3 hijas y disfrutó de ellos. Los hijos son una bendición. Y también era privilegiada, era bendecida porque había vivido con mucha abundancia, con muchas posesiones, con muchos siervos, con mucha riqueza, con mucha prosperidad. Y eso es una bendición de Dios. Pero quien no sabe que es bendecido no agradece. No agradece. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Mira, porque en medio de la crisis hay muchas cosas por las que estar agradecido. Agradece por tu familia, agradece por tus hijos, agradece por la iglesia. Yo estoy tan agradecida a Dios por mi iglesia, por vosotros. Yo sé, hermanos, que si yo tengo un problema, solo tengo que mandar un WhatsApp. Y tengo un ejército orando por mí. ¿Eso no es motivo por el que dar gracias a Dios? Eso es que no hay nadie que lo tenga, solo nosotros, ¿verdad? Hay que estar agradecidos a Dios. Y Job, ¿cómo agradeció Job? Tuvo otra actitud. Job sabía que era bendecido, se sabía bendecido. En toda su situación de crisis no pecó. No echó a Dios la culpa ni hizo atribuciones de sus malas intenciones. No. Job tampoco estaba alegre, tampoco se le veía feliz, ¿verdad? Su dolor era tremendo, pero no cuestionó a Dios, no lo cuestionó. Él sabía de dónde provenía todo, de dónde provenía toda la riqueza que tuvo. Él estaba agradecido a Dios en la riqueza, pero también sabía que tenía que estar agradecido en la adversidad. Él sabía que Dios da y Dios quita. Y podemos leerlo en Job 1:21 que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de tu crisis, di: bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pase lo que te pase, bendito sea el nombre del Señor. Número 2. Otra clave que podemos aprender de la vida de esta parejita. Acepta la situación que estás viviendo. Y no acéptala como resignación cristiana. Ay, pobre de mí, acepto lo que me viene. No. Vive con fe lo que te toca vivir, pero vívelo. Cuando nos encerraron en nuestras casas y nos dijeron que no podíamos salir, solo actividades esenciales, no nos quedó otra que aceptarlo, ¿verdad? Nadie se podía volver en contra del gobierno porque era lo que había. Y hubo quien lo aceptó muy bien y vivió el confinamiento sacándolo mejor, y hubo quien lo aceptó fatal y se hundió y se deprimió. En medio de la crisis que te toca vivir, gestiónalo bien, haz una buena gestión de la crisis, como se habla ahora tanto de gestión emocional. Acéptalo. No está en nuestras manos lo que nos llega, pero sí está en nuestras manos cómo respondemos a la crisis. Así que en medio de la crisis respondamos bien. Vive bien lo que te toca vivir y podemos ser incluso felices. Sí, Señor, felices, porque la felicidad no es lo que estamos viviendo, sino cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Haz una buena gestión de lo que estás viviendo. Enfadarse con Dios no ayuda. Todo lo contrario, no ayuda, no soluciona, las empeora. ¿Por qué? Porque si tú te enfadas con Dios en medio de las crisis, tu actitud para solucionarla es la peor de las actitudes. Entonces, ¿cómo vemos qué hizo la mujer de Job? ¿Aceptó? No. La esposa de Job pierde la expectativa, pierde la ilusión, pierde la esperanza, tira la toalla. Esta mujer en medio de la pérdida, pronuncia esa frase por la que es célebre y por la que yo no me quiero parecer nada a ella, nada. Y por esa frase se la considera incluso prepotente y malvada. Dice: todavía eres íntegro, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta mujer era una mujer que sufría, y en medio de ese sufrimiento la lleva a la amargura, la lleva
a vivir enojada. Y ese enojo, que realmente es contra Dios, lo expresa hacia su marido, lo machaca, lo critica, fue dura, no tiene piedad. Incluso termina aborreciendo a su marido. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos angustiados, cuando estamos en crisis, ante una pérdida? ¿Cómo gestionamos nuestras crisis? Podemos ser incluso instrumentos del enemigo, como lo estaba siendo en ese momento la mujer de Job, un instrumento en sus manos diciendo, maldice a Dios. Tantas veces oigo a personas que se quejan y que dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Y por qué no dicen, cuando tú ves el mal en una persona, alguien que te dice, me acaban de diagnosticar un cáncer, y no dices, ¿por qué a ella y no a mí? ¿Por qué a ella y no a mí? Incluso, yo tantas veces le digo a Dios, os lo digo de verdad, sinceramente, le digo, Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has bendecido tanto? Porque yo soy de las que me siento tan bendecida, tan agradecida a Dios por mi familia, por mis hijos, por mi marido, por vosotros, por la iglesia, por tantas cosas, por la salud, tantas cosas tengo que agradecer, que tenemos que cambiar el enfoque. ¿Por qué me has bendecido tanto, Señor? Qué bueno eres conmigo, qué bueno has sido, qué bueno. Pero Job tuvo otra actitud. La actitud de Job fue diferente. Job acepta su situación. Dios me dio y Dios me quitó. Y le dice a su mujer, mujer, hablas como una insensata, hablas como una loca, como una necia, como una estúpida. Aquí utiliza la misma palabra que usó, ¿os acordáis de Nabal, aquel marido de Abigail, que era un estúpido, que por sus decisiones su casa fue destruida? Ella era una estúpida, estaba siendo una necia. ¿Acaso hemos de recibir solamente bendiciones de Dios? ¿Estar agradecidos solamente por las bendiciones y cuando nos llegan las calamidades renegar de Dios? ¿Aceptamos el bien de Dios y no vamos a aceptar también el mal? Dios recibe nuestra lealtad cuando estamos en la riqueza, en la opulencia, y no va a recibir nuestra lealtad cuando estamos pasando la crisis. ¿Será que Él no merece nuestra lealtad cuando estamos pasando por el momento de crisis? Job le dice, hablas como una insensata. Y muchas veces vemos a insensatos hablándonos, muchas veces. Pero Job tenía una relación madura con Dios. Él lo adoraba por las razones correctas, no por una conveniencia, ¿no? Pero su mujer perdió de vista esto. Su fidelidad, creía que la fidelidad de Job debía estar mejor recompensada. Ella tenía una manera de entender diferente. Número 3. Busca a Dios. ¿Y qué hizo la mujer de Job? La mujer de Job no buscó a Dios. La mujer de Job buscó la confrontación directa con Job. Va a machacarlo, a hundirlo. Encima de burro, apaleado, decimos aquí, ¿no? Y yo me imagino, a veces, que escucho, una mujer de Job moderna, ¿no? De los tiempos de ahora. ¿A qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No ves cómo estás? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ir a la oración? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿No ves cómo estás? ¿No ves cómo estás? Y a veces esa voz del enemigo que resuena, desiste, déjalo, ¿a qué vas a ir a la iglesia? Total, las cosas no se están solucionando. Esa es una adoración interesada, que es lo que pretende el enemigo que tú creas. Que tú debes bendecir a Dios cuando te va bien y cuando no te va bien, olvídate. Pero eso no fue lo que hizo Job. Y qué pena tener una mujer así, ¿no? ¿A quién le gustaría tener una pareja así? Que cuando estás pasando por la crisis, en vez de ayudarte, te machaca. En vez de ayudarte, te hunde más en la miseria.
¿Qué diferencia sería tener una mujer luchadora que dijera: Job, tú y yo vamos a salir de esta. Hemos perdido, pero tenemos un Dios poderoso. Vamos a ponernos delante de Dios y vamos a luchar en contra del enemigo y vamos a vencerlo. Cuando una mujer y un hombre se levantan en su casa en medio de una dificultad, en medio de una crisis y se ponen delante de Dios y buscan a Dios juntos, el enemigo huye, huye. Yo lo he experimentado tantas veces en mi vida, en mi casa, peleando por lo que yo tengo. Y yo no le voy a permitir al enemigo que toque nada. Es que no se lo permito. Y si lo toca, va a salir corriendo. Porque yo me levanto en contra del enemigo, como una luchadora, como una guerrera, como una mujer valiente, que es lo que tenemos que ser. Chicas, levántate en tu casa como una guerrera y echa al enemigo de tu casa. Échalo. Hombres, sed unos hombres plantados en vuestra casa, luchando por vuestros hijos, por vuestra mujer, por vuestras posesiones, por lo que tenéis. No permitas que el enemigo tome poder en tu casa. No lo permitas. Y si tienes la bendición de ser una pareja, que los dos conocéis al Señor, eso el enemigo no lo puede tocar. No lo puede tocar. Lucha por lo que Dios te ha dado y no permitas esas actitudes derrotistas como tuvo la mujer de Job. Job buscó. Job, después de esa discusión con sus amigos, Dios se le revela y él dice: confío en ti. Nunca pierde su fe en Dios. Aunque tiene esa lucha y en medio de la desesperación, tiene esos momentos desesperados, esos bajones, que entiende que la vida de fe, la vida cristiana, es una vida que no es siempre uniforme. Creo. No, tenemos bajones. De repente algo viene y dices tú: ¿cómo es posible esto? Y parece que te viene a hundir. La duda no te hace menos cristiano. La duda lo que te tiene que hacer es a buscar de Dios, pero no te condenes porque en un momento de tu vida dudaste, porque en un momento dejaste de creer, porque todos dudamos, pero cuando la duda te lleva a abandonar, eso fue lo que hizo la mujer de Job. Pero la duda a Job le llevó a buscar más de Dios. Y si estás en un tiempo de duda, eso es lo que tienes que hacer, buscar más de Dios. Y Dios tiene el control de tu vida, a pesar de que lo que digan tus amigos, a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de lo que digan en tu casa, a pesar de lo que diga quien diga. Dios tiene el control de tu vida. Y si Dios tiene el control de tu vida, nadie mejor que Él, nadie mejor que Él. Y Job se arrepiente de haber incluso dudado, de haber tenido esos momentos de bajón, y ahí es donde empieza el tiempo del cambio en la vida de Job. Momentos de dolor tremendo los tenemos todos. ¿Quién no ha tenido momentos de dolor tremendo? En donde estás y dices tú: ¡wow! ¿Podré seguir con este dolor? ¿Podré seguir con este sufrimiento? A mí también me pasó. Cuando nosotros perdimos a nuestra hija, yo estaba con un dolor terrible y ahí tenía a Marcos que no sabía qué hacerme y nos fuimos de viaje a Colombia. Estuvimos en Cartagena, estuvimos en San Andrés paseando, viendo aquellos lugares maravillosos que nos encanta Colombia. Pero yo estaba un día acostada en la cama, en el hotel, y pensaba: sí, esto es un paraíso precioso, playas preciosas, pero yo no tengo a mi hija. Y estaba pasándolo tan mal y dije: Señor, quítame el dolor, déjame disfrutar más de lo que estoy viviendo, porque no podía disfrutar. Y Dios se reveló a mi vida. Se reveló de una manera tan increíble que me habló. Y me habló lo mismo que le habló a Job. Le dijo: confía en mí. Y él también me dijo: confía en mí. Y me trajo a mi mente como una película, como un viaje por mi embarazo, en donde Dios me había advertido de lo que iba a pasar. Lo que pasa es que yo no lo sabía, no lo entendí. Dios me había dado palabras, incluso palabras proféticas, de que algo estaba sucediendo y de que algo iba mal. Y Dios estaba al control. Y aquello fue un consuelo para mí.
Y yo buscaba realmente en la medicina, buscaba dónde fue el error, qué pasó en mi embarazo, qué pasó en el nacimiento, quién se equivocó. ¿Cuál fue el error médico? ¿Cuál fue, qué pasó que alguien no se dio cuenta de que algo iba mal? Y podía estar conversando y debatiendo con los médicos en aquel tiempo de si fue esto, si fue lo otro, cuál fue la causa de mi dolor. Pero cuando yo me puse delante de Dios y le dije, Señor, quítame el dolor, haz algo con mi vida, Él se reveló a mi vida y me habló de lo que estaba sucediendo. No me dijo cuál fue la causa de mi sufrimiento. No. No me dijo por qué había hecho. Lo que me dijo fue, confía. Y ahí entendimos. Digo, Marcos, Dios me acaba de hablar. Fíjate, mira, me habló en esto y esto. Y él, wow, es verdad. Dios está al control de todo, todo, todo. Qué grande es ese confort que te da Dios cuando estás pasando una situación de crisis y Él te habla y se revela a tu vida y te dice, yo estoy contigo. Esto es algo que nada te consuela como esto. Cuando un hombre, cuando una mujer agradecen a Dios, tienen un corazón de gratitud hacia Dios por lo bueno, por lo malo, cuando asumen con fe lo que les toca vivir, cuando buscan a Dios en medio de sus crisis, pueden vencer cualquier situación. Y yo te animo a que tú hagas esto, a que tú agradezcas a Dios cada día, por lo que está haciendo en tu vida, para que tú asumas con fe, no con resignación, con fe, lo que te está tocando vivir y busca a Dios. Busca a Dios porque Dios es un Dios que se revela a sus hijos y todo va a cambiar. Y a partir del capítulo 42, la Biblia dice que la suerte de Job cambió completamente. Cuando él ora por sus amigos, Dios le da el doble de todo lo que el enemigo le había robado. El libro termina con la restauración de la familia de Job. Él vuelve otra vez a recuperar su riqueza, sus posesiones. Y no por una recompensa que Dios le dio por sus servicios, por su paciencia, por no quejarse. No, una gracia, la gracia de Dios, que es una cosa que no entendemos. No entendemos, porque yo sinceramente no entiendo cómo esa mujer que fue tan apática, tan maligna, cómo Dios la bendijo tanto. Porque Dios no solamente bendijo a Job, bendijo también a esa mujer, a su mujer que a mi modo de ver no merecía. Pero Dios es un Dios de gracia, y aún sin merecerlo, Dios nos bendice. Y Dios lo recompensa dándole el doble de lo que tenía, doble porción. Vuelven a tener 10 hijos y vuelven a recuperar sus ganados, más todavía el doble de lo que tenía. Si tú estás viviendo en este momento una crisis, sea de salud, sea financiera, sea familiar, sea cualquiera que sea tu crisis o todas juntas a la vez, declara que Dios te va a ayudar a remontar, a salir adelante. Dios tuvo un segundo tiempo en el partido de la vida de Job. Ya sabéis cuando hay ese equipo que va en el primer tiempo perdiendo por tanto y que llega la segunda parte y empiezan con una nueva pasión, con una nueva energía, con una nueva alegría y son capaces de remontar ese partido en el segundo tiempo y aún ganar por el doble. Así es lo que tuvo Dios para la vida de Job. Hubo un segundo tiempo en el que él ganó el partido de su vida con Dios de su lado, porque si tú tienes a Dios de tu lado, la segunda etapa de tu vida la vas a remontar. Dios tiene para ti un nuevo tiempo, un nuevo segundo tiempo en tu vida, porque Dios es así, porque Dios es un Dios de gracia, porque es un Dios bueno, porque es misericordioso y porque nosotros conocemos un Dios que tiene lo mejor para sus hijos.
Vive esta segunda parte del partido que te queda de tu vida con la doble porción de la bendición de Dios. La crisis de Job nos enseña a que en medio de la crisis necesitamos aprender a lidiar con todas estas áreas que nos llevan a crecer, a ser mejores, a una vida de victoria, a una vida de superación, a una vida de recibir la doble porción que Él tiene para nosotros. Y no solamente eso, nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios para que, si nosotros estamos en esa posición de agradecer, de tener una buena actitud, podremos vivir una vida increíble, una vida espectacular. Y no solamente viviremos nosotros eso, sino que la gente que está a nuestro alrededor observando que hemos salido de una tragedia, a veces me preguntan, ¿cómo se puede superar la muerte de un hijo? Digo, no lo sé, con Dios. No sé cómo se puede superar sin Dios, pero con Dios sé cómo se superan las cosas, porque hay lo que cantaba Eider esta mañana en ese vídeo: Dios no ha perdido ni una sola batalla pierde Dios, ni una sola. Y cuando Dios está de tu lado, la batalla es suya. Tu batalla es su batalla y Dios no pierde ninguna batalla. Y la gente que está alrededor y verá cómo tú has salido de la crisis, de tu pozo, de tu depresión, de tu angustia, verá que Dios es un Dios todopoderoso que está guiándote y el nombre de Dios será glorificado. Porque esto es importante, que el nombre de Dios en tu vida sea exaltado, alabado y glorificado como fue en la vida de Job. Ponte de pie y vamos a pedirle a Dios. Tú piensa en este momento, ¿cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu situación? Quizás estás desesperado por una enfermedad, por un diagnóstico, por una crisis, por una situación que no se arregla de papeles, por una situación que tú estás luchando y que ves que no se soluciona. Y a lo mejor hay gente a tu lado que incluso te dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto vas a la iglesia? ¿Ves? Esto no se soluciona. Pero tú tienes que tener la actitud que tuvo Job y no ser como la mujer de Job. Ser como Job y decir, yo sé en quién he creído. Y puedes decir, como dijo Job al final, de oídas te he oído, pero ahora te conozco, que tú eres Dios. Y un día declararás que todas esas cosas que pusiste delante de Él te ayudó y su nombre es glorificado. Y otros verán que tú has confiado en Dios y su nombre es exaltado y levantado. Y otros lo conocerán por el testimonio sobre tu vida. Piensa en esa situación que estás viviendo y entrégasela a Dios y dile, no entiendo nada, pero yo sé que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios todopoderoso y que puedo confiar en ti, que en ti puedo confiar. Y confía en que Dios va a obrar. Señor, yo pongo delante de ti todas estas crisis, las angustias, las situaciones difíciles que están pasando en este momento mis hermanos y yo misma. Señor, yo te pido que tú te levantes en medio de nuestras crisis, de nuestras situaciones y que podamos agradecer, que podamos aceptar y que podamos buscarte. Porque, Señor, de esas crisis saldrá lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas saldremos fortalecidos, crecidos. Señor, saldremos con más fuerza, con más ánimo, sabiendo que tú eres un Dios maravilloso, maravilloso. Yo levanto a mis hermanos delante de ti, Señor, sus problemas y te pido, Señor, que actúes en medio de cada uno, pero sobre todo que les des las habilidades para enfrentar estas crisis en la mejor de las posiciones. Y si tú estás aquí hoy y nunca antes le entregaste tu vida a ese Dios todopoderoso, a ese Dios amante, a ese Dios que tiene lo mejor para tu vida, a ese Dios que te quiere dar una doble porción, a ese Dios que te quiere bendecir, hoy es un buen día para entregarle tu vida y para decirle, Señor, ven, quiero conocerte ese Dios, el Dios de Job. Quiero conocer ese Dios que transforma, ese Dios que tiene lo mejor reservado para esta segunda etapa de tu vida. Así que si tú quieres
recibir a Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo quiero conocerte como ese Dios de victoria, ese Dios de dobles porciones, ese Dios de gracia, ese Dios grande. Yo quiero conocerte. Ven a mi vida y ayúdame en esta crisis que estoy viviendo. Ayúdame a dejar atrás todo el sufrimiento sin ti y ayúdame a vivir en la victoria que es tenerte en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.